Las Fuerzas Armadas lanzaron una nueva ofensiva contra la delincuencia organizada. ¿Qué pasó en las horas posteriores a los ataques a los hospitales? Los elementos de seguridad han emitido una ola de reportes de operativos que acabaron en decenas de cateos, aseguramientos de armamento, droga y detenciones. Así ha iniciado septiembre con una nueva espiral de violencia y una respuesta por parte de las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo han reaccionado las facciones del cártel de Sinaloa? Este nuevo episodio al interior del grupo delictivo inició con uno de los más fuertes y misteriosos enfrentamientos entre sicarios. Fuerte por la cantidad de disparos escuchados y misterioso porque, aunque algunos afirman que hubo hasta 20 muertos, tal parece que cada grupo recogió a sus muertos. Y a todo esto, ¿y Rocha? El gobernador de Sinaloa finalmente ya apareció y lo hizo con un mensaje que ha dejado sorprendidos a muchos, mientras que desde Palacio Nacional, la presidenta de México sostuvo la defensa de su estrategia antinarco ante críticas internas y ante las amenazas de Estados Unidos. Comienzo este video platicándote desde donde terminé el anterior, con el operativo de resguardo por parte de las Fuerzas Armadas en los hospitales donde el pasado fin de semana hombres armados asesinaron a 6 personas. Sinaloa cerró agosto con un despliegue de patrullas del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Estatal de Sinaloa. Los soldados se colocaron en las áreas de ingreso de pacientes y en el estacionamiento e hicieron revisiones a los vehículos que entraban al Hospital General, además de que vigilaron el acceso de usuarios y del personal médico. Para este 1 de septiembre, la Fiscalía mantiene la cifra de 6 personas asesinadas en 3 hospitales de Culiacán entre el 29 y 30 de agosto. 4 de ellas en el civil, una en el general y otra más en una clínica privada. Esta nueva ola de violencia tuvo como inicio un enfrentamiento entre sicarios registrado previamente en Tepuche, donde 2 albañiles resultaron heridos y fueron hospitalizados. Justo ellos dos se encuentran entre las 6 víctimas asesinadas en hospitales el pasado fin de semana. Todo en medio de la guerra de facciones entre los mayos contra los chapitos. Con el nuevo despliegue de las Fuerzas Armadas es que llegó la ola de operativos. Lo que ves en pantalla es el resultado de un operativo dado a conocer este 1 de septiembre por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien detalló vía redes sociales que elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, realizaron un cateo en un inmueble del fraccionamiento Urbivilla del Cedro en Culiacán. Aquí aseguraron 37 armas de fuego, cargadores, cascos balísticos, cartuchos, droga y químicos. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Federal, este operativo fue posible gracias a investigaciones previas que permitieron obtener una orden de cateo. Sin embargo, fue en el poblado de La Campana, en la sindicatura de Jesús María, al norte de Culiacán, donde elementos de la Marina y de la Fiscalía General de la República hicieron 13 cateos. 13. Sin embargo, fue en uno de los inmuebles donde encontraron un narcolaboratorio. En el lugar incautaron un reactor, un condensador y material químico. Otro caso fue este ocurrido en el poblado de Japuino, municipio de Lota. Fue la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la que detalló que aquí fue encontrado un narcocampamento con un fusil Barrett, un arma larga tipo fusil, cargadores, cartuchos y chalecos tácticos. Y finalmente en el sector Bugambilias de Culiacán, las fuerzas de seguridad detuvieron a 2 presuntos delincuentes. Sobre este caso, ocurrido el 31 de agosto, personal de la Marina patrullaba en el fraccionamiento Terranova y detectó un vehículo sospechoso. Tras marcarle el alto, las personas que iban a bordo intentaron huir, por lo cual comenzó una persecución que terminó dentro del sector Bugambilias. Aquí fueron detenidos los 2 sospechosos, a quienes les aseguraron un automóvil, una motocicleta, 3 armas largas, cargadores, cartuchos útiles y equipo táctico. Y me detengo aquí, porque ha sido en medio de los operativos de reacción que en redes sociales este video ha provocado muchas reacciones encontradas. A la par de los operativos de reacción, este video se ha viralizado en las últimas horas. Fue grabado en Culiacán y aquí se aprecia elementos del ejército pues cabeceándose durante trabajos de patrullaje. Los comentarios de estos hechos son diversos, sobre todo desde críticas hasta quienes aseguran que este caso puede deberse a las jornadas extensas de trabajo, sobre todo por tratarse de Sinaloa, un estado donde nadie duerme desde hace un año cuando inició la guerra de facciones al interior del cártel.
Sin embargo, de todos los operativos que te he enlistado, este caso es el más misterioso y preocupante. Lo que ves o prácticamente solamente escuchas, debido a que fue grabado de noche, es una balacera registrada este 31 de agosto. De acuerdo con testigos, se trata de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos rivales que empezó a las 7:20 de la tarde y se extendió durante varias horas. Testigos reportaron varias detonaciones de arma de grueso calibre en los poblados de Los Tecolotes y Palos Blancos, ambos pertenecientes a la sindicatura de Tepuche. En redes sociales hubo varias grabaciones, como las que te acabo de mostrar, en donde todo es oscuridad, pero a lo lejos se escuchan las ráfagas. De acuerdo con testimonios recopilados por medios locales, varios vehículos con civiles armados circularon por las calles durante la noche, pero ante la falta de una postura oficial, en redes sociales comenzaron a hablar de hasta 20 presuntos delincuentes asesinados, entre ellos Julio César alias El Vitaccio, hijo de Rosario Angulo alias El Vitache, quien fue asesinado en el año 2006. Pero al momento en que hago este video, esos 20 asesinados y la muerte del Vitaccio han quedado solamente en un rumor, porque lo único confirmado es esto. Para que lo vea con claridad, los múltiples decenas de casquillos que están aquí percutidos. Bueno, vamos allá a retirarnos más. La mañana de este 1 de septiembre, los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la prensa local realizaron recorridos en la zona de Tepuche donde fueron reportados los enfrentamientos. En el lugar no encontraron absolutamente nada, no cuerpos, no heridos, no rastros de sangre, salvo por una cosa, estos cartuchos percutidos, es decir, casquillos vacíos sin pólvora, porque ya fueron detonados. Pese a estas evidencias, no existen registros de personas heridas o asesinadas. Lo que sí ocurrió fue que los habitantes de la zona decidieron resguardarse en sus domicilios todo este 1 de septiembre ante el temor de que los enfrentamientos se reanuden en cualquier momento. Usted ya lo conocerá muy bien, ya los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estos conocidos como pandas, como Harfuch, aquí ya, que últimamente nos han acompañado en muchos hechos de alto impacto en materia de seguridad. En mi último video te adelanté que te diría en dónde ha estado el gobernador de Sinaloa, el morenista Rubén Rocha Moya, durante estas últimas horas en las cuales se ha disparado la violencia en la entidad otra vez. Bueno, ni los 6 asesinados en los 3 hospitales hicieron que el mandatario se manifestara. Fue hasta este 1 de septiembre que apareció en redes sociales con esta publicación, donde desea un buen regreso a clases a toda la comunidad y ya. Pero horas después apareció en la Ciudad de México para acompañar a la presidenta Claudia Sheinbaum en su primer informe de gobierno. A su llegada, al gobernador le preguntaron su opinión sobre la situación que atraviesa Sinaloa, así como su opinión por el hecho de que el Mayo Zambada se haya declarado culpable ante las autoridades estadounidenses y ante el posible riesgo entonces de que declaren su contra. Ante la sorpresa de todos, el gobernador aseguró que las cosas en Sinaloa están bien. ¿Cómo está la situación en el estado, gobernador? Bien, va mejorando, ¿eh? Se mantiene el tema de seguridad. Y ahora con la declaración de culpabilidad del Mayo, ¿cuál sería su opinión? No tengo opinión sobre eso. ¿Cómo está la situación en Sinaloa, gobernador? Va mejorando, tenemos problemas de inseguridad, pero vamos mejorando. Y mientras el gobernador asegura que las cosas en Sinaloa están mejorando, lo cierto es que en materia de seguridad no es así. La tarde de este 31 de agosto comenzó a correr un rumor que encendió alarmas. El síndico municipal de Aguaruto, José Ramiro García, acababa de ser secuestrado. Pero pocos minutos después, ese rumor fue confirmado mediante un reporte recibido en el número de emergencias 911. A la par, medios locales comenzaron a confirmar este hecho mediante familiares del funcionario, quienes detallaron que el secuestro había sido consumado en una marisquería de Aguaruto. Horas más tarde, el Ayuntamiento de Culiacán emitió un comunicado en el que expresó confianza en el trabajo de las autoridades para lograr la localización del síndico. Detalló que elementos del grupo interinstitucional desplegaron un operativo de búsqueda en la zona y que personal de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal ya estaba en contacto con la familia para interponer la denuncia ante la Fiscalía General del Estado. Fue hasta este 1 de septiembre que la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas emitió la ficha oficial para ubicar a José Ramiro Oseguera. Allí las autoridades confirmaron que el secuestro ocurrió cuando la víctima trabajaba en la marisquería, pero al momento en que hago este video, el funcionario no ha sido encontrado. En las últimas horas también ha habido actualización sobre el caso Julio César Chávez Jr., a quien la Fiscalía General de la República acusa de ser esbirro del cártel de Sinaloa, pero un juez le concedió llevar su proceso en libertad.
De acuerdo con la carpeta judicial, Chávez Jr. es acusado de ser integrante de una célula del cártel de Sinaloa. El juez que lleva el caso consideró que los datos de prueba son suficientes para iniciar un proceso en contra del boxeador, pero le concedió la libertad condicional con la que le prohibió salir del país sin autorización judicial. Bueno, finalmente se ha dado a conocer que la Fiscalía ha considerado ilegal la libertad condicional y que buscará revocar esta medida cautelar para regresarlo a prisión. Sin embargo, aún y con los cambios hechos en el Poder Judicial, cuyos integrantes producto de la reforma inician acciones este 1 de septiembre, el proceso de revisión podría tardar al menos 3 meses. Hemos dejado claro que la base de este entendimiento es la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación. Sin embargo, no es solamente el nuevo Poder Judicial quien está de manteles largos. También este 1 de septiembre la presidenta Claudia Sheinbaum emitió su primer informe de gobierno y aquí la estrategia antinarco no quedó fuera del discurso. En medio del recrudecimiento de la violencia en lugares como Sinaloa, así como de las presiones del gobierno de Estados Unidos tras la llegada de Donald Trump a la presidencia, la mandataria mexicana lanzó 2 mensajes alusivos al combate a los cárteles mexicanos. El primero, ante la víspera de la visita del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, dijo que con Estados Unidos hay cooperación y no subordinación. Y el segundo, aseguró que la estrategia antinarco del gobierno mexicano ha sido ejecutada de manera soberana, es decir, que las acciones implementadas por su gobierno no han obedecido a las presiones de la administración de Donald Trump. ¿Tú qué opinas? Te leo. Para que no haya ninguna duda, la política de construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y certeza de que las y los humanistas sabemos gobernar con perseverancia, estrategia y damos resultados. En 11 meses